personal. ¿Por qué les hablo del presupuesto personal? Porque este es el que nos va a indicar o nos va a establecer un camino para tener unos ahorros. ¿Y qué se plantea en nuestro presupuesto personal? Por lo menos que los gastos sean menores que los ingresos. ¿A qué me refiero a esto? Que nosotros, así como las empresas, nosotros también funcionamos como empresas. Tenemos nuestros gastos, tenemos nuestros ingresos y por lo tanto también debemos organizarnos en ese sentido. Entonces, para esto, tenemos la costumbre generalmente que si acaso tenemos más ingresos que gastos, lo último que pensamos es en el ahorro. Entonces, por lo menos, es, uno de los propósitos es que lo primero que se piensa en un porcentaje de los ingresos en ahorro y después para los gastos. Pero bueno, eso va con el tiempo, eso requiere primero la organización, primero mejorar los hábitos financieros, porque nosotros por costumbre tenemos ciertos malos hábitos financieros que terminamos siendo personas endeudadas y entramos a ese círculo del endeudamiento que es muy difícil salir. Bueno, teniendo ya en cuenta que tenemos los ahorros, vamos en el hábito de los ahorros, podemos pasar ya a conocer qué alternativas tenemos nosotros para invertir. Porque ¿qué pasa generalmente? Nosotros conocemos que si tenemos unos excedentes de dinero, eh, pues invertimos en terreno, compramos un apartamento, pero eso nos está pasando mucho. ¿Y qué quiere decir? Que en estos momentos, tantos inversionistas pensando en la misma inversión, saturan el mercado. Y ustedes lo saben que hoy en día hay mucha oferta de inmuebles y eso tiende entonces a reducir sus precios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver alternativas. Seguimos ya. Entonces, las alternativas de inversión que le vengo a plantear en el día de hoy es la del mercado de capitales. Pues muchas veces nosotros no tenemos el suficiente conocimiento de que otras alternativas de inversión hay diferentes a los bancos, las entidades de crédito, ¿cierto? Entonces conocemos generalmente, si tenemos un excedente de dinero, pues lo guardamos en una cuenta de ahorro, abrimos un CDT, pero de ahí, más allá, la verdad no tenemos un poco conocimiento de qué alternativas hay para rentar más el dinero que nos puede ofrecer una cuenta de ahorro o un CDT, que generalmente se acerca a la tasa de interés del Banco de la República. Entonces, por lo menos si pensamos en incrementar nuestros ahorros con las cuentas de ahorro y los CDT, no es que sea muy alentador para crecer nuestros ahorros. Entonces, todo eso nos presentan las instituciones financieras. Pero hay otros mercados más allá que ofrecen mayores alternativas y mayores ganancias. Eso sí, podemos tocar también el tema de mayor riesgo. Pero para eso está el mercado de valores o mercado bursátil, que es el que se denomina mercado no intermediado. O sea que no va a encontrar una intermediación que generalmente entre oferta y demanda, la intermediación es que se lleva gran parte de las ganancias, pero en este mercado sería conectar los demandantes de dinero con los inversionistas. Entonces, en ese caso, hablamos del mercado de valores o mercado bursátil. En Colombia, el mercado de valores
es manejado por la Bolsa de Valores de Colombia, BBC. En esta es el mercado o escenario donde podemos encontrar una serie de títulos valores que se negocian en este mercado. Siguiente. Bueno, para hablar primero de seguridad, que como estamos hablando de temas de dinero, lo principal que debemos tener en cuenta es la seguridad o la garantía de que efectivamente nuestro dinero esté en cierta parte segura. Entonces, para eso, en el caso colombiano, es un mercado vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia y además por el autorregulador del mercado de valores. Pues la Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad que representa al Estado para vigilar a las entidades que manejan dinero de los particulares. Entonces, en esa entidad, para efectivamente saber que si nosotros depositamos un dinero a una entidad que nos diga ofrecer estos servicios, nos debemos asegurar primero que efectivamente esa entidad esté vigilada. Y para eso podemos entrar a la Superintendencia Financiera en el enlace CIMET, que es básicamente donde aparecen todos los listados de todos los registros de emisiones de títulos. Entonces, los títulos de bonos, acciones y derivados los podemos encontrar ahí para efectivamente saber que están vigilados. Y también podemos saber quiénes son los agentes, en este caso los comisionistas de bolsa que hacen las transacciones. Ahí aparecen igualmente los nombres registrados de cada comisionista de bolsa. Siguiente. Bueno, entonces les hablé, estamos hablando de un mercado vigilado y entonces ya tenemos unas garantías. Entonces, en este mercado, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos ofrece? Primero nos ofrece los fondos de inversión o fondos mutuos o ETFs. En este sentido, los fondos son una serie de títulos valores, ya sean acciones, bonos, derivados, que se forman con una canasta donde participan muchas personas y muchos agentes económicos. Es decir, a mi parecer, para quien va a comenzar en este mercado de las inversiones, de mercado bursátil, lo ideal es comenzar por estos instrumentos. ¿Por qué? Porque nosotros damos un dinero y hay una entidad que es la que nos administra esos dineros. Esa entidad son gestores de cartera, gente especializada en las inversiones en mercados bursátiles. Entonces la entregamos y ellos en su gestión de cartera dicen dónde se está invirtiendo los dineros y en qué porcentaje. Entonces nosotros hacemos parte de ese fondo. Generalmente son los fondos de inversiones, son las entidades que más manejan dinero en el mundo, debido a la cantidad de concentración de inversionistas. Entonces, en ese sentido, es el primer vehículo como para uno involucrarse y conocer cómo funciona el mercado. Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué entidades en Colombia ofrecen fondos de inversiones? Hay ciertos bancos, ciertas comisionistas de bolsa que son, entre otras cosas, las comisionistas son las principales manejadoras de estos títulos, y también fiducias, entidades fiduciarias, también se encargan de manejar fondos de inversión. Entonces, en este sentido ya sabemos que para conocer el mercado podemos
manejar primero este vehículo. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, existe la renta fija, que son los bonos. ¿Los bonos a qué nos referimos? Básicamente funciona como un CDT. Es decir, nos ofrece unos intereses pactados desde el principio hasta un periodo determinado. Pero a diferencia, los bonos ya son cuantías más grandes y generalmente las ofrecen grandes empresas para financiarse. Entonces, bonos del sector privado son muy pocos, generalmente las aplican las entidades financieras, las grandes entidades que tienen acciones o pueden emitir títulos valores en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, ¿qué encontramos? Los bonos privados, que son de las empresas, y hay bonos públicos, son los conocidos como los TES, que son los bonos que utiliza el gobierno para financiarse. Entonces, en ese sentido, el inversionista puede invertir en deuda corporativa, que es la deuda privada, o deuda del gobierno, que está respaldada por el mismo gobierno y por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces ya sabemos que en este tipo de inversiones son inversiones cuantiosas. Ahora, vamos a la renta variable. La renta variable, como su nombre lo indica, no nos da una garantía de renta. Puede subir o bajar de acuerdo a cómo esté el mercado o cómo esté la empresa en particular. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Las acciones. Las acciones que vienen siendo una parte de la empresa. O sea, cuando ya nos referimos a accionistas, que somos dueños de un porcentaje de la empresa. A diferencia de la renta fija, que simplemente nosotros invertimos, pero no somos dueños de la empresa. Simplemente hacemos parte de la deuda que tiene la empresa. En este caso, en acciones, al ser dueños de una parte de la empresa, somos responsables de cierta manera y tenemos ciertos derechos. Derechos como el derecho a voto, es que en las asambleas de accionistas podemos dar nuestra opinión. Claro que eso depende efectivamente del porcentaje que tengamos de la empresa, pero sí tiene derecho a voto. Y tiene derecho además de los dividendos. Los dividendos que son resultados de las utilidades. Entonces sabemos que a medida que tengan mayor utilidad en las empresas, pues tenemos mayor opción de obtener dividendos. Ahora, no necesariamente si las empresas tienen utilidades, eso se transforma en dividendos. Eso depende de lo que diga o se establezca en la asamblea de accionistas. Estas deciden, por última, qué porcentaje de las utilidades reparten, o si no lo reparten, eso lo puede decidir. Entonces, en ese sentido, esos son los derechos que tenemos en las acciones. ¿Qué pasa con las acciones? Que tenemos, tenemos opción de doble ganancia. ¿Cuál es la doble ganancia? Ganancia de renta, que es la ganancia que obtenemos de los dividendos, y también ganancia de precios, que es el precio en que se valoriza la acción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando revisamos, por lo menos, hoy en día nosotros tenemos acceso a toda la información financiera de las acciones. En el diario vivir vemos el noticiero y resulta que el noticiero nos dice, ¿no?, la tasa de cambio está en tanto, el índice Colcap subió tanto. Entonces, cuando se refiere al índice Colcap, es
el indicador de cómo se está comportando las acciones en ese momento. Eso es informe diario y es un buen indicador de cómo va la economía. Es el indicador del mercado de los inversionistas, entonces eso nos da una idea de cómo funciona la economía. Si el mercado de acciones va bien, se sobreentiende que la economía va bien y que se proyecta que esté bien. Entonces, en ese sentido, es algo que nos indica que la economía esté bien. Entonces, ese índice Colcap es el reflejo de las 20 acciones más grandes en Colombia. Y es un indicador precisamente que nos motiva y nos muestra cómo está funcionando la economía. ¿Y qué otro indicador tenemos? Otro instrumento tenemos que son los derivados. Ya estos derivados son instrumentos un poco más sofisticados, como las opciones y los futuros, que son básicamente contratos que establecemos hoy para negociar un producto a un periodo determinado. En este sentido, el mercado de futuros opciones se utiliza para commodities, para activos financieros, es decir, su campo es muy amplio en el mundo. En el caso colombiano no es tan amplio. Desde el 2008 la Bolsa de Valores de Colombia implementó los instrumentos derivados, es decir, son nuevos en Colombia y hoy en día tiene futuros de la TRM, que son los futuros de tasa de cambio, los futuros de TES, que era lo que hablábamos de los bonos del gobierno. Esos son básicamente los que tiene. Y el futuro de los indicadores de tasa de interés. Entonces, hablemos un poquito de la TRM y futuro de la TRM porque es el instrumento que se utiliza para hacer cobertura cambiaria. Las coberturas cambiarias hoy en día para las empresas que importan y exportan es básicamente obligatorio, porque es el instrumento que utilizan para cubrirse de la volatilidad del dólar. Sabemos que sube, baja, lo último que puede uno predecir es a cómo terminará el dólar. Entonces, precisamente lo hacemos en ese sentido, para cubrirnos de movimientos de precios. Bueno, como estábamos hablando de bonos, hay una serie de eventos que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en bonos. Los bonos, la demanda de los bonos sube a medida que vaya arrojando los resultados de la economía, que es básicamente el PIB, el crecimiento de la economía. Son instrumentos que tenemos que tener o que son resultados básicamente de cómo funcionan las variables macroeconómicas de un país. Entonces hablemos un poquito de las variables macroeconómicas que inciden en estos mercados de valores, que son el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es el indicador que nos manifiesta los productos y servicios de la economía. Entonces nos manifiesta si efectivamente están creciendo en cantidad, es decir, que nuestra economía está produciendo más de lo anterior. Entonces eso es un buen síntoma de que efectivamente nos proyectamos a que las empresas van a tener inversión, van a hacer de inversión y van a crecer en ventas. Entonces esa demanda de bonos sube. En este caso los bonos tenemos, como les hablaba, que había que tener en cuenta las tasas de variables macroeconómicas. Además del PIB, vamos a tener en cuenta la tasa de interés. La tasa de interés que dicta el Banco de la República a todo el sistema financiero.
Es decir, es el costo que impone el Banco de la República cuando presta e irriga dinero al sistema financiero. Entonces, esa tasa de interés es inversamente proporcional al valor de los bonos. Es decir, si el Banco de la República baja las tasas de interés, los bonos se valorizan. Entonces, fíjense, caso de la crisis concreta en que estamos. Unos dirán, no, en el mercado de valores cuando hay crisis siempre se pierde. Y no es tanto así. Quien tiene conocimiento y sigue el mercado sabe que si efectivamente viene una depresión o una crisis económica o financiera, puede pasar a salir de su posición de renta variable y pasar a renta fija. Es decir, si sabe que la economía va a bajar, entonces, ¿qué hace? Vende las acciones para comprar bonos, porque ya sabe que los bonos, como hemos dicho, tienen la rentabilidad fija. Y entonces, generalmente, ¿qué pasa cuando la economía entra en crisis financiera o económica? Enseguida, o lo más probable es que venga la entidad Banco de la República y baje las tasas de interés. ¿Cómo es lo que estamos viendo hoy en día? Ustedes saben que llevamos una tasa de interés de 4.75 y por el tema de la inactividad económica, el Banco de la República ha bajado las tasas. Entonces, ¿quién gana en ese evento? Ganan los poseedores de los bonos de renta fija. Entonces, fíjense que no siempre cuando hay crisis, lo que invierten en el mercado de valores pierden. O también, si están con acciones, hay una serie de acciones en el mercado que no varían mucho con las crisis. Entonces, uno que hace en momentos de crisis siempre tiene unas acciones de empresas que no se alteran por la crisis. ¿Y cuáles serán esas empresas? Pues básicamente empresas del sector de alimentos y bebidas, empresas farmacéuticas, empresas de servicios públicos, que como ustedes lo están viendo ahora y en este momento, fíjense que con, con oferta y demanda disminuida, igualmente nosotros tenemos que comer, igualmente nosotros tenemos que consumir medicina, igualmente nosotros tenemos que consumir servicios públicos. O sea que son empresas independientemente a que suceda una crisis, no son alteradas. Entonces son tipo de acciones que uno mantiene en momentos de crisis como esta. Entonces, ya sabemos que el tema de los bonos es inversamente proporcional a la tasa de interés. Y en la liquidez, si hay en el mercado, si hay mucha liquidez en el mercado, pues los precios de bonos aumentan. Cuando hay mucha liquidez en el mercado, todos los precios de los activos financieros aumentan, porque la gente está buscando inversión, instrumentos de inversión. Entonces, eso es uno de los instrumentos apetecidos por los grandes inversionistas. Seguimos. Bueno, temas de acciones. Ya el tema de acciones ya es un poco más complejo. En el tema de acciones podemos tener una serie de estrategias que básicamente nos mantiene al margen y a la vista de lo que suceda diariamente con las acciones. Fíjense el caso de lo que está pasando con las acciones tecnológicas en Estados Unidos, lo que se refiere a Amazon, Google, Facebook, que en estos momentos de pandemia han subido bastante. Entonces, fíjense que cada vez que va avanzando la misma economía nos muestra hacia dónde van las tendencias. Entonces, ¿qué nos pasó con el aislamiento? Que nos tocó trabajar desde las casas. Y para trabajar desde las casas, ¿qué necesitamos?
tecnología, computadores, smartphones. Entonces, todas las empresas tecnológicas que tienen o ofrecen esos servicios para estos aparatos son las empresas que están ganando. Las empresas que ofrecen servicios a domicilio, todo lo que las empresas que pueden vender por internet. Eso lo vimos claramente cuando el día sin IVA, pues las grandes beneficiadas fueron los grandes centros, los grandes almacenes que tienen u ofrecen servicios por internet. Entonces, en ese sentido, todas las empresas que tienen estos servicios son las que están ganando en estos momentos. Por eso también es un afán del gobierno nacional de incentivar que las empresas, las pequeñas empresas, de cierta manera, inviertan en tecnología. Ese es el sentido que nos trae esto. Que la pandemia pues aceleró en ese sentido todos estos cambios que se vienen. Entonces, ¿qué encontramos? Que uno sigue el mercado, va viendo las tendencias y puede tener una idea de qué sectores pueden crecer y subir. Entonces ahí vemos que ya sabemos que quiera invertir, ya va teniendo una idea. Mira, hay unos sectores que tienen un futuro, porque es que el tema de acciones, las acciones no valen en sí por el costo de hoy, sino por las proyecciones que tenga esa empresa de ganancias a futuro. Eso es lo que valoriza una empresa hoy en día. La proyección que tenga de ingresos a futuro. Entonces, mercado de acciones, visión futuro, visión de tendencias. Entonces, hay que adelantarse a esos acontecimientos. Entonces, fíjense, aquí encontramos otra estrategia que se puede utilizar en el tema de acciones, que es en vender en corto. Eso, bueno, ya es para inversionistas más avanzados, pero es cuando alguien sabe que esa acción va a bajar. Es decir, fíjense que en el tema de acciones, así tú sepas que el mercado va a bajar, tú puedes ganar por esa bajada. Entonces, utiliza el instrumento de vender acciones en corto, que es vender una acción que tú no tienes, pero te la ofrece el comisionista y pactas a futuro devolverle la misma acción. Es decir, vendes la acción al precio de hoy y como sabes que va a bajar, entonces compras la acción ya cuando estén bajas y te ganas ese diferencial. Y cuando compres la acción, cuando ya estén bajas, le entregas al comisionista esas acciones que te prestó. Entonces son unas estrategias que se utilizan cuando el mercado va a la baja. Entonces vemos que si sube el mercado está bien, y para el que conoce, si baja el mercado también puede ganar. Entonces, en ese sentido, es una alternativa. Y lo que hablaba de industrias defensivas, alimentos, medicina, en fin. Seguimos. Entonces, esas decisiones de inversión en acciones, básicamente que tenemos que mirar el análisis económico. Lo que hablaba yo de las variables macroeconómicas. Entonces, ¿cuáles son esas variables importantes? El PIB, el empleo, la inflación, gasto, consumo, comercio exterior y tipo de cambio. Fíjense el tema de empleo. ¿Por qué el tema de empleo? Porque es inverso a lo que plantean los precios de las acciones. A medida que sube el desempleo, es un mal indicador a futuro, porque si sube el desempleo nos está mostrando que las empresas no están produciendo y no están vendiendo. Entonces no van a obtener los flujos de efectivo o esas utilidades que necesitamos nosotros para que el valor de las acciones crezca. Tema de inflación, básico también. Inflación, que es el costo de los productos del mercado básico. Entonces es otro indicador que a medida que esté subiendo mucho los productos, quiere decir que
el Banco de la República puede actuar en el mercado subiendo tasas de interés. Entonces, esos son eventos que muchas veces el Banco de la República no va en sintonía con lo que quiere el gobierno. Saben que de todas maneras la política y lo que uno piensa es que la economía siempre debe crecer, las tasas de interés siempre deben ser bajas, el gasto se debe incrementar, pero el problema de las tasas bajas es la inflación. Y si la inflación sube, de inmediato el Banco de la República actúa subiendo tasas de interés, que es contraproducente para la economía. Si suben las tasas de interés, suben los créditos, se hace más costoso el dinero, y si suben los créditos y se hace costoso el dinero, pues las acciones tenderían a bajar, porque ya no hay un gran movimiento en la economía. Entonces, viendo esa serie de variables, las debemos monitorear para efectivamente saber cómo va a funcionar el mercado. En lo referente a la política fiscal, que ya sí está en manos del gobierno, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, son los impuestos, básicamente. Entonces, los impuestos también, a medida que el gobierno sube los impuestos, pues nos frena el movimiento de la economía. ¿Qué más encontramos? Bueno, la política expansiva. La política expansiva se refiere cuando el gobierno sube los gastos, baja los impuestos, baja la tasa de interés, o sea, todo es favorable para que la economía se mueva. Y la política monetaria, que es la oferta de dinero en la economía, que eso la maneja ya es el Banco de la República, así como la tasa de interés. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo el Banco de la República para ubicarnos en temas de política monetaria? Está inyectando dinero a la economía. Como estamos en crisis de oferta y demanda, lo ideal es que el Banco de la República inyecte en la economía dinero, que es lo que hace a través de lo que denominaron el encaje bancario y los préstamos y la baja tasa de interés al sistema financiero. ¿Qué más encontramos? Bueno, y el análisis de la industria y ya por sectores. Bueno, aquí vemos, fíjense, las variables crecimiento del PIB. O sea, cuando está creciendo el PIB y tiene proyecciones de crecimiento, es un indicador positivo de crecimiento de las acciones. Cuando la producción industrial está subiendo, signo positivo. Utilidades corporativas, signo positivo, porque nos dice que nos van a incrementar los dividendos. Desempleo, negativo. Entonces, ya cuando vemos que está subiendo el desempleo, sí es un indicador negativo de cómo está funcionando la economía. Superávit público, positivo. Peso débil, que es negativo en cierta manera cuando el mercado es menos atractivo para los inversionistas extranjeros. Sin embargo, hace que nuestro producto sea más económico en el exterior. El problema del dólar, pero también tiene su lado negativo. En este caso, la política debe ser siempre mantener un dólar estable, es decir, que no tenga mucha volatilidad. Esta es misión del Banco de la República. Pero en Colombia esa tasa es flexible, es decir, que el banco no interviene, pero sin lugar a dudas, muchas veces tiene que intervenir el mercado para controlar la demasiada volatilidad del precio del dólar. La tasa de interés, factor negativo. Ya vimos que sube la tasa, entonces bajan los créditos, bajan las inversiones de las empresas, bajan las ventas. Entonces, en ese sentido, es negativo. Y oferta monetaria, positivo, si es moderado. Sin embargo, el crecimiento rápido es inflacionario. Es decir, que tampoco se puede, a cierta manera indiscriminada, dar mucho dinero a la economía, porque puede tener consecuencias inflacionarias. Claro, haciendo la salvedad, en caso que estamos viviendo hoy en día,
no es así, porque como no hay oferta ni demanda, lo ideal es que el banco no mire efectivamente si hay efecto inflacionario, porque se necesita y no va a haber subida de precios, porque precisamente estamos en crisis de oferta y demanda, está disminuida ambas. Entonces, lo ideal es que el Banco de la República inyecte dinero en el mercado, baje más las tasas de interés para que la economía pueda funcionar. Bien. Siguiente. Bueno, ¿qué, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué debemos seguir? Pues, ¿qué información para lo que de pronto vimos algún interés ya de conocer más el mercado a profundidad, de invertir a futuro? Y es una serie de páginas que podemos estar monitoreando de cómo está funcionando el mercado. Básicamente en Colombia, pues la principal, que es la Bolsa de Valores de Colombia, donde ahí vemos el precio de las acciones diariamente, a cómo cierran los mercados. Y vemos también información general macroeconómica, estudios económicos, y ellos tienen su página para educación financiera. Entonces, ¿qué otra página? Data IFX, el diario La República, son fuentes de información muy buenas en el caso colombiano. Ya para, de pronto, si ustedes tienen mayor curiosidad del mercado internacional, de pronto no lo satisface el mercado nacional por ser muy pequeño, no ofrece muchas opciones de inversión. También existe las páginas o fuentes de información como Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times, Federal Reserve y la SEC. En el caso que nosotros de pronto nos decidimos invertir en empresas norteamericanas o internacionales que tengan los índices o en las bolsas de Nueva York, por ejemplo, nosotros vemos esos informes de las empresas en la SEC de Estados Unidos. Ahí podemos encontrar esos informes, que es quien vigila a todas estas entidades en Estados Unidos. Ahora, en cuanto si queremos invertir en el mercado estadounidense, hay opciones, pero en este caso, algo que también quiero tocar el día de hoy, que en esta pandemia han salido muchos ofrecimientos de personajes que dicen que invierte y le garantizo el 20% en ganancias, que invierte en el mercado Forex, invierte en el mercado de las acciones, y ofrecen rendimientos del 20%. Estos son casos que se están viendo bastante en estos días, y es donde yo hago un llamado de atención a que sean muy juiciosos en ver quiénes son esas entidades. Porque en este sentido, nadie puede ofrecer unas ganancias del 20%, porque estamos hablando de mercados de renta variable. Como lo dije al principio, no se garantiza ni ganancias o no tampoco las pérdidas. No puede tener ganancias y pérdidas, y mucho menos se sabe en qué porcentaje. Entonces es necesario que ustedes investiguen quién les está ofreciendo. Y si es el caso colombiano, se dirigen a la Superintendencia Financiera y determinan si efectivamente esa empresa está vigilada. Y en el caso de inversiones en Estados Unidos, hay muchos traders o comisionistas que ofrecen inversiones en línea, pero también hay que tener mucho cuidado con esto. Yo por lo menos les puedo decir
que de las que están vigiladas es TD Ameritrade, para los que estén interesados en invertir en mercados americanos. Esa es vigilada por el gobierno de Estados Unidos, eso. Y pues es garantizada en ese sentido, porque en estas cuestiones de dinero pueden haber muchas pirámides, muchos avivatos que se aprovechen de la coyuntura actual y de pronto damos un dinero y no sabemos después a quién cobrarle. Bueno, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Sí, bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu intervención muy significativa e interesante para todos nosotros. Creo que cuidar el bolsillo, administrar el dinero, ya sea a corto o largo plazo, es importante para nosotros. Aprovecho para saludar a nuestro investigador docente, Florentino Rico, que también es experto en finanzas y que nos acompaña en el día de hoy, y aprovechar a hacerle una consulta acerca de cuál sería la inversión menos riesgosa en medio de la pandemia. Escuchamos, doctor Florentino. Tiene el micrófono silenciado. Doctor. Interesante, primero felicitar al doctor Puche y lo mismo registrar la presencia del doctor Héctor Benítez, un perfecto economista bueno en esta parte. No, yo siempre planteo dos cosas. Les pregunto a las personas, ¿a usted le gusta el riesgo o no le gusta el riesgo? A los que les gusta el riesgo, digo, inviertan en acciones. Las acciones es como invertir en contrabando. Puedo ganar un 30, un 40, un 25%. Pero cuando voy a perder, pierdo también en ese porcentaje. Si a usted no le gusta el riesgo, invierta en bonos. Son un título de renta fija. No hay ningún tipo de riesgo en una inversión en bonos. Se puede caer economía, puede haber lo que sea en toda la actividad económica. Te van a pagar mis intereses y me lo otro es que cuando se van a hacer las inversiones, hay que hacer una serie de preguntas. Ayer me consultaba un estudiante y me decía, doctor, tengo ahí 35 millones de pesos. ¿Qué hago con esos 35 millones de pesos? Y comencé a hacerle la pregunta, ¿qué edad tiene? Dice, profesor, tengo 35 años. Ah, bien, 35 años. La edad es fundamental. Usted con 35 años de pronto puede hacer una inversión riesgosa. Porque si usted pierde los 35 millones, le quedan 50 años para recuperar los 35 millones. Pero una persona que tenga ya más de 60 años, 70 años, y hace una inversión y pierde los 35 millones, puede morir, porque es una plata que es de él. Esa plata corresponde a sus hijos, corresponde a los nietos. Entonces es un tipo irresponsable, porque puso en juego el patrimonio de una familia. Y luego le pregunta a uno, ¿y esa plata, esos 35 millones, esos 100 millones, de dónde vienen? ¿Qué es? ¿Es alguna liquidación? ¿Es producto de una herencia? ¿Es producto de una ganancia así ocasional de tiempo? Porque de acuerdo a donde viene la plata, así también tenemos que cuidar la plata. Pues si mi plata viene de una liquidación de cesantía, yo tengo que cuidar esa plata porque es una parte de cesantía, tengo que invertirla bien porque no puedo poner en riesgo mi patrimonio. Entonces, ve usted que juegue a dar el censo, el nivel de ingreso. ¿Para qué usted quiere invertir ahora? ¿Qué piensa en el futuro? ¿Va a comprar una casa o va a dar la cuota inicial de un apartamento dentro de un año o 2 años? Entonces ya tú vas a decir, como decía el doctor Puche, si hace una inversión a corto plazo, si la hace a mediano o si la hace a largo plazo. Entonces yo creo que en estos momentos quienes hemos participado en esta charla, ya podemos tomar decisiones en materia de inversión, sobre todo en el manejo de las finanzas personales. Hay que saber manejar los riesgos. No podemos correr riesgo de que nos estén diciendo que hay que invertir en X, que nos va a dar un 30%, porque mucha gente está preparada para engañar. Y los negocios están funcionando en diferentes formas. Entonces, felicitando al doctor Puche y a todos los que asistieron y que vamos a estar en esta charla
Por ahí tenemos programado una próxima charla que es sobre la parte de las finanzas públicas, la hacienda pública, que vamos a tener también aquí en esta presentación para ilustrar a la gente sobre las perspectivas de la política fiscal en esta situación del COVID-19 y en la parada súbita de la economía. Bueno, muchas gracias, señor Florentino. Vamos a dar respuesta a unas preguntas de nuestros invitados que hicieron en el chat. Josefina Beatriz Jiménez pregunta, ¿en este momento es bueno invertir en proyectos inmobiliarios? Bueno, en épocas de crisis, invertir en proyectos inmobiliarios pues puede ser una ruleta, ¿cierto? Porque definitivamente, ¿qué puede pasar ahora en estos momentos en la economía? Sube el desempleo. El desempleo no quiere decir que muchas personas ya no están devengando. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que tienen ya créditos adquiridos de inmuebles y de autos que, si quedan desempleados, muy difícilmente pueden cumplir con sus obligaciones. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Tendrán que entregar esos inmuebles y esos vehículos, por decir algo, lo tendrán que entregar al banco y se va acumulando entregas de banco, se incrementa la oferta de inmuebles. Entonces, no veo que sea aconsejable invertir en inmuebles por esa razón. Básicamente por el tema de liquidez, que sabemos que si invertimos en inmuebles, siempre la tenemos como referencia para el tema de inversiones a largo plazo que se incrementan, pero no tenemos la liquidez. Entonces, difícilmente cuando tengamos necesidad de dinero, mal vendemos el inmueble, entonces ahí podemos tener una serie de pérdidas en ese sentido. Entonces creo que no es como el momento de hacer inversiones. Ojo, que ahora también las crisis generan oportunidad para las personas que tienen el dinero a la mano, porque el dinero a la mano es poder de negociación. Simplemente quien necesita el dinero y te ofrecen el 60% de lo que va a la casa, pero si necesitas el dinero, pues accede al 60%. Entonces, en los momentos de crisis hay perdedores, pero también hay ganadores. Y los ganadores son los que tienen la liquidez. Ok, muy bien. Edilza de la O Blanco también pregunta si en esta época de crisis es conveniente hacer préstamos bancarios para construcción de vivienda. Bueno, en ese sentido también va como enfocada al tema de inversión en vivienda. Yo no estaría tan de acuerdo, yo esperaría a que los precios bajen, porque es que eso es lo que va a pasar. Estamos en crisis y la crisis se está extendiendo porque nos salieron mal los cálculos de que íbamos a estar en cuarentena 3 meses y resulta que no fue así. Entonces se va extendiendo la cuarentena, eso significa paralizar la economía y vendrá ahondándose el tema de la crisis. Entonces, si esperaría a tener oportunidades de compra de inmuebles, por los casos que comentaba, va a haber mayor oferta de inmuebles en dación de pago por parte de los bancos, o sea, van a encontrar mayor oferta porque el banco al ver que la persona no paga, pues retiene el inmueble y como no es su manejo normal del banco tener inmuebles, ellos lo rematan. Entonces, y al rematar baja los precios de los inmuebles. Entonces, eso pasó en la crisis del 2008 en Estados Unidos, la crisis subprime, donde los precios de los inmuebles estaban inflados y resulta que bajó de un momento a otro y la gente, resulta que el crédito era más costoso que el mismo inmueble. Entonces, la gente
dejó, como no pudo pagar los intereses, vinieron los bancos, retomaron las casas, todos los precios bajaron, porque efectivamente como la gente no podía pagar, la entidad financiera retomaron esos inmuebles y todos los precios bajaron. Entonces, si el tema de inmuebles, diría que esperaría que se presenten mayores oportunidades para adquisición. Ok. Yo creo que ¿Iba a decir algo, señor Florentino? sí, iba a decir algo interesante lo que estaba diciendo el doctor Putti. En este momento se está planteando la economía, como dice el doctor Putti, hay que estimular la demanda. Y para estimular la demanda hay que producir bienes que generen empleo. Y entonces el gobierno va a iniciar una política en la construcción de vivienda, en la parte de infraestructura, en la parte de las exportaciones. Entonces, miren ustedes, por eso que hay que estar pendiente de lo que puede suceder. Como para desarrollar la economía, para reactivarla, se requiere mover el sector de la construcción y ese mueve muchos recursos. Entonces, lo más seguro es que va a aumentar la oferta de la construcción y es muy factible que van a bajar los precios de las viviendas y después tendrán que modificar, porque una tendencia es que hay que modificar los intereses a lo más bajo, porque es la única forma que podríamos reactivar la economía en el largo plazo. Eso es lo que se está esperando. Es uno de los factores esenciales que la parte de la globalización va a tener su efecto. La parte digital, porque la parte digital que está influyendo mucho también en la parte de la economía. Entonces, hay que estar a la expectativa, a ver qué se va a dar en la economía y cómo puede terminar este año 2020 para poder hacer de pronto proyecciones de inversión. Muchísimas gracias. Bueno, las preguntas que hizo María Carolina Vergara y Liliana Camargo son preguntas parecidas, las cuales ya fueron respondidas. Les damos realmente muchas gracias a la asistencia de todos los egresados. Recordamos que esta conferencia, este conversatorio fue grabado y posteriormente será subido al canal de YouTube y ustedes pueden consultarlo cuando ustedes quieran. Les recordamos la red de egresados, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Y muchas gracias por este espacio. Tengan muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias también a todos los participantes. Muy enriquecedor sus aportes. Y bueno, cualquier cosa a la orden, ya tienen mis contactos, mis redes, cualquier cosa a la orden. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Tengan buena noche. Buenas noches.